Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista a través de este portal maravilloso que es Anunciación. Me preguntarán ¿qué es esto? Esto es un hashtag y es el apoyo a un compañero periodista que se encuentra secuestrado en Ucrania. Él es un periodista ruso y como hemos visto en diferentes ocasiones se secuestra a periodistas rusos porque salen y dan al aire a saber y a conocer las atrocidades que se cometen contra el propio pueblo ucraniano. Entonces yo quiero agradecer enormemente a mi compañero, quien es corresponsal de RIA Novosti y de Russia Today, el periodista Dmitry Znimensky, que por favor nos dé su reporte y vamos al hashtag Todos por Andrei. Andrei Stenin está secuestrado. Es compañero periodista y es un ser humano maravilloso que está cumpliendo y estaba cumpliendo con su labor. También quiero presentarles al director de fotografía del Club de Periodistas de México, el maestro Erasmo Calderón, periodista internacionalmente reconocido, que también se suma a esta campaña, la cual les pedimos de favor también nos sumemos todos. El hashtag y todos vamos por Andrei. Adelante, Dmitry Znimensky, por favor, con tu reporte. Adelante. Muy buenas tardes. Entonces, nuestro fotocorresponsal de la agencia Россия Сегодня o Russia Today, Andrei Stenin, desapareció en el este de Ucrania hace unos días, el 5 de agosto. Ahorita la situación está muy complicada porque no conocemos nada sobre su destino. El 12 de agosto, el consejero del Ministerio de Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, comentó a una emisora letona que nuestro reportero fue detenido por agentes de inteligencia ucraniana bajo sospecho de complicidad con terroristas. Más tarde declaró que sus palabras fueron malentendidas y que solo suponía que Stenin estaba arrestado por carecía de información oficial al respecto. Entonces, ahorita la situación sigue estando sin claridad y el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania dice que desconoce el paradero de fotocorresponsal Stenin. La situación es aquí en general. Exactamente, bueno, entonces vamos a convocar a todos nuestros amigos ciudadanos. Un periodista es representante de muchos ciudadanos. Los ojos de Andrei son los ojos de muchos ciudadanos en el mundo para conocer qué está pasando verdaderamente con Ucrania. Recordemos que Ucrania no está mucho en la vista de muchos lugares como debiese de ser por la tragedia que está pasando allá. Entonces hay compañeros periodistas rusos que han tenido y que han sido secuestrados y que han sido puestos en cautiverio y también difamado, calumniado como espías. Sabemos de casos, los hemos leído todos y no es bueno informarse de esto porque Ucrania existe y padece y le duele la vida en estos momentos. Así es que Ucrania, el verdadero pueblo ucraniano que está huyendo y que no está de acuerdo con una dictadura impuesta desde fuera de su patria. La mayoría del pueblo ucraniano no está de acuerdo con esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con Andrei. Vamos a dar seguimiento y tienen que liberar a Andrei. Lo esperamos de regreso. Gracias, Dmitry Znimensky. ¿Algo más que quieras decir? Yo quisiera añadir una cosa, que mi agencia comenzó la acción que se llama Ciega tu cámara para apoyar al reportero
desempeñan. Entonces, el sentido de esta acción es el siguiente. Los reporteros gráficos de mi agencia se sacaron una foto con cámaras que tienen la lente cubierta con una pegatina que con hashtag Free Andrew, y publicaron la imagen en las páginas o cuentas de redes sociales, y nosotros invitamos a todas las personas que lo quieran a unirse a nuestra acción con hashtag Free Andrew. Es así. Exactamente, pues está nuestro fotógrafo Erasmo Calderón en representación de los fotógrafos del Club de Periodistas de México, de las delegaciones nacionales e internacionales. Está saliendo al aire en este portal de anunciación, en el programa de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Estamos en solidaridad, estamos al tanto, Dimitri. Un abrazo a todos los compañeros desde su Club de Periodistas de México. Seguiremos al tanto, Dimitri. Muchas gracias. Un abrazo, queridos amigos. Hasta luego. Esto es lo que se está viviendo y procuramos hacer visibles. Esto es por la razón que lo hacemos, hacer visible este hashtag. Si fuera tan amable mi compañero, camarógrafo, de hacer el acercamiento al hashtag, que es el hashtag para que regrese Andrei. Por favor, Andrei. Andrei ha sido secuestrado, es un periodista que está cubriendo una zona en la cual están falleciendo, están muriendo muchos seres humanos, niños, ancianos, familias enteras están siendo masacradas por las propias autoridades de su pueblo, por una descomposición también de mercenarios que llegaron a su tierra fuera precisamente de esa misma zona, y también ya que se van sumando una serie de personas que están impulsando pues francamente pues el nazismo, ¿no? El exterminio. Entonces nos solidarizamos con ellos. Bueno, desde aquí, Andrei, te esperamos. Queridos amigos, precisamente, y vamos a tomar este tema después de una manera colateral como un resultado de lo que se vive en el mundo. Por desgracia, queridos amigos, no podemos estar ni soslayar la realidad de México, de lo que se vive. Vamos a entender mejor muchas cosas si tenemos un análisis desde un abanico amplio, como lo va a presentar y como es su costumbre el maestro Rodolfo Sánchez Mena, un personaje del análisis con una capacidad extraordinaria, un académico de primer nivel, y bueno, le agradecemos enormemente, maestro, que esté con nosotros y que nos explique, vamos de México hacia afuera, como usted nos ha enseñado en Voces del Periodista, precisamente, que no pueden perderse este número, como el que viene, en un seguimiento que ha dado el maestro para comprender este México con sus realidades, también con una influencia increíble desde fuera. Maestro querido, ¿qué pasa en estos momentos donde además ya también se acerca el informe presidencial? Pues es un buen punto de partida hablar de Ucrania por lo que está aconteciendo allá, porque sin duda esta zona de tensión geopolítica en la frontera con Rusia, pues tiene un fuerte impacto entre nosotros por dos elementos que son determinantes de principio del siglo, como son, y lo fue también en el siglo pasado, desde inicios del siglo XX y alrededor todo lo que corrió del siglo XX, que son los energéticos, y ya para terminar el siglo XX, los alimentos. Entonces Ucrania tiene esos dos elementos que son muy importantes, como son los energéticos y como son los alimentos. Entonces ahí se ha generado una zona de tensión, una zona de presión muy fuerte que trasladó el escenario bélico que se estaba auspiciando contra Irán y se trasladó hacia la otra frontera con Rusia,
en un intento por frenar el cambio geopolítico, geoestratégico que se está dando en el mundo, y que eso tiene una serie de repercusiones en México. Es decir, el escenario que se presenta en Ucrania pues tiene un impacto muy fuerte en México, porque allá se estaba desarrollando hasta hace unos días un clima de guerra, un nuevo clima de guerra, de la primera guerra del siglo XX, una guerra global que tendría una serie de consecuencias terribles, pero que está involucrado en los aspectos de sucesión que se están jugando ya en los Estados Unidos, pero que se está dando a la par de una nueva carrera en términos tanto de la sucesión norteamericana como de lo que significa la recuperación económica por la vía bélica en los Estados Unidos. Y eso, pues desde luego, tiene una serie de impactos en nuestro país, como es las declaraciones que tuvo recientemente el jefe del Comando Norte, el Comando Norte de los Estados Unidos, que es el general Jacoby. Como ustedes saben, el Comando Norte fue creado a partir de los ataques que se dieron en las Torres Gemelas, y fue una nueva fuerza militar que inusualmente surgió para cubrir el propio escenario norteamericano, parte de Canadá, y tiene la pretensión de cubrir toda el área del Caribe hasta Centroamérica, y que vino a reemplazar en buena medida, en términos de carácter geoestratégico, lo que era el Comando Sur tradicional, que había vivido y que se había conservado y que se mantiene desde la Guerra Fría, Entonces el jefe del Comando Sur hizo una serie de declaraciones en una serie de foros en los Estados Unidos, en donde dice que los cárteles mexicanos que operan en Centroamérica son los responsables del traslado de los niños migrantes hacia la frontera y hacia los Estados Unidos, que ellos son los que han venido acompañando y movilizando a los niños migrantes. Esto es una tesis que plantea Jacoby con la intención de echar abajo el proyecto de la nueva estrategia establecida por el presidente Peña Nieto y los mandatarios centroamericanos en una nueva orientación alejada de los planteamientos de tipo militar, de tipo policíaco, que se venían desarrollando con toda esta estrategia contra el narcotráfico en Centroamérica, y que generó precisamente esta migración masiva de niños, porque la mayor parte de sus padres murieron o crearon una situación de crisis económica que hace imposible que estos niños permanezcan en estos países y busquen, como lo están haciendo, y se trasladen masivamente a los Estados Unidos para poder sobrevivir. Entonces, este planteamiento que está haciendo el general Jacoby, pues tiene estos pretextos de crear un ambiente favorable a la vuelta a las viejas tesis norteamericanas que ya fracasaron, una estrategia fracasada en Centroamérica, y de volver a esa política militarista, cuando esta política militarista nuevamente se está encaminando en diferentes partes del mundo para encaminar tanto la sucesión norteamericana como
para cubrir una serie de conflictos que tienen al interior de los propios Estados Unidos. Y de esa forma, pues es como aparecen nuevamente estos grupos ultraderechistas en la frontera norteamericana, como los Ku Klux Klan, que dicen que la mejor forma de detener, fíjense qué barbaridad, que la mejor forma de detener a los niños es matándolos y exhibiéndolos en la frontera para impedir que esto suceda, ¿sí? Queridos amigos, vamos a ir un corte y yo pregunto si estas declaraciones son coincidencia con lo que vemos, con la exhibición de niños a los cuales asesinan. Este es un niño cristiano en Siria que fue asesinado por estos extremistas que fueron apoyados desde los mismos intereses que ahora nos vienen a decir, a imponer modelos de seguridad. Precisamente a partir del 11 de septiembre del 2001 y que aplicó para el propio pueblo norteamericano la famosa Ley Patriot, que ha venido en detrimento de las libertades en el país que se decía de las mismas. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en este espacio de Voces del Periodista, aquí en el portal maravilloso de Anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Este portal que da albergue, que difunde lo que pasa, el acontecer, las noticias de muchas instituciones, de organizaciones de la sociedad civil. Queridos amigos, el privilegio que ustedes nos permiten de estar compartiendo el talento del maestro Rodolfo Sánchez Mena, con un análisis precisamente en el contexto internacional que pasa en México. Hemos visto en México una descomposición casi súbita de unos
12 años para acá de una manera muy marcada, no porque antes no se hubiese empezado a dar, ya que estudiosos, y yo creo que aunque no seamos estudiosos con la lógica de la vida, nos damos cuenta que desde hace poco más de 30 años en que se aplicaron las políticas neoliberales, las políticas económicas, pues ha venido en detrimento la calidad de vida de muchos seres humanos. O sea, la gran mayoría hemos estado mal con esto. Dicen que ha ido mal este sistema, yo creo que le ha ido muy bien a quienes lo impusieron y lo que pretendían, yo creo que lo han logrado. En este mismo contexto, comenta el maestro Rodolfo Sánchez Mena qué pasa con los temas de seguridad. Vemos un México convulso, a un México que súbitamente, lo decía yo, empieza a mostrar unas imágenes nunca antes pensadas de decapitados, de el narcotráfico, que siempre ha existido el narcotráfico, no solamente en México, en muchos países, pero que súbitamente toma un plan protagónico en cuanto a la evidencia de la violencia. Démonos cuenta que en el contexto internacional está pasando lo mismo. ¿Qué tanto y a quiénes convienen este tipo de cuestiones que sean muy visibles y que infundan el terror, el pánico? El maestro Rodolfo Sánchez Mena bien habla de los niños migrantes, de estas víctimas, de estos mártires, porque tienen el derecho a la vida, a la educación, a todo lo que ser humano debiese de tener acceso. Empiezan a la vida con un sufrimiento atroz. Y lo mismo, y comentábamos, pasa, por ejemplo, con los niños en Medio Oriente, asesinado. Ha surgido de un tiempo para acá las imágenes de niños que son las víctimas mayores de trata de personas, de asesinatos, en fin, incluso de crucifixiones de niños en Irak por parte del denominado ejército islamista, del Estado islamista. Que bueno, hay quien cuestiona esta palabra y yo creo que no hay que sembrar y el repetir que es un Estado islámico, es un ejército islamista cuyos intereses apuntan a personajes que se supone que están en contra de estas circunstancias. Precisamente el líder de este ejército o autodenominado Estado islamista, que es un señor que se le dice y tiene un nombre, Abu Bakr al-Baghdadi, así se le dice, un sobrenombre, y que nos habían dicho que tenía como primer nombre Ibrahim. Bueno, ha surgido a la luz pública a raíz de investigaciones de varios periodistas valientes, de investigadores de primera línea, que también han seguido un hilo conductor que reveló Edward Snowden, que no ha sido lo suficientemente difundido, ya que si esto fuese en la parte contraria un descubrimiento de esta índole, yo creo que ya fuera pues comentado e indignado a todo el mundo. Se dice, y se tiene en la documentación al parecer, de que el autodenominado califa del Estado islamista, del que les comentaba, bueno, pues su nombre real es Shimon Olot, cuyo origen de padre y madre es de origen judío, y que, bueno, que estuvo entrenado por más de un año por la Mossad. Esto es muy delicado, también se señala como alguien muy cercano, y han circulado fotografías y textos que han puesto en evidencia una reunión de precisamente el señor McCain con este personaje. Se le vincula con todo esto, hay que dar seguimiento en las redes. No todo lo que viene en las redes es cierto, pero sí en portales importantes y portales serios, y hay que cruzar información. Todo esto es muy delicado porque entonces todo toma otro cariz. Toma un cariz de que parece una campaña de desinformación, y que también lleva en las entrañas el interés de que cambiemos nuestra percepción del mundo y incluso nuestros sentimientos, que perdamos la capacidad de asombro, que nos acostumbremos a todo esto por una parte, y por otra parte nos hagamos egoístas y nos conformemos con que solamente a nosotros no nos vaya a pasar lo que vemos en los medios internacionales.
Maestro querido, en este contexto, con estos personajes que menciona, que precisamente a partir del 11 de septiembre, que también se ha publicado en varios libros, en los que se comenta la cercanía, obviamente ya se sabe, incluso ya lo han declarado públicamente, de Al Qaeda con los Estados Unidos, el financiamiento que dan a estos grupos, que Al Qaeda es lo mismo que EIL o Daesh o Ejército Islámico, o los nombres como ahora es el que se denomina o autodenomina Estado Islámico, es el mismo grupo, pertenecen a este mismo grupo, igual que otros que han surgido en otros puntos del orbe, como es el Boko Haram y todos este tipo de circunstancias lamentabilísimas que estamos conociendo y que nos horrorizan. Pero maestro, ¿cómo esto todo impacta y cómo en una realidad y lo que se está viviendo en México, por ejemplo, en Michoacán y en otros puntos en los cuales, bueno, no había un elemento que pudiese infundir este terror, como acá nos lo hacen al parecer con extremistas islámicos, que valga este espacio para reiterar nuestro respeto al Islam, al Islam. Antes se le llamaba nada más Islam, ahora tenemos que especificar que es el moderado, porque el otro no es Islam. Yo no creo que ninguna religión sea a tal grado de despreciar a cualquier ser humano que no piensen como ellos. Pero bueno, igualmente para la religión judía, yo creo que ha habido grandes seres humanos que han aportado mucho a la historia del mundo y que sin embargo también tiene extremistas, así como los extremistas del dinero, que yo creo que en las cúpulas todos estos se juntan y se pueden sentar en la misma mesa a discutir, y quienes ponen la sangre y ponen el sufrimiento son los pueblos. Y que no nos dejemos guiar, queridos amigos, nunca jamás, por que nos inoculen de odio. Vacunémonos contra eso. No odio a los pueblos, no odio a las religiones, porque yo creo que aquí lo que se pretende es escalar más nuestra capacidad de odiar al prójimo, de que nos importe menos lo que les pase a otros, porque va más allá del raciocinio. Ya cuando se empiezan a fomentar las teocracias, a aceptar este tipo de cosas, pues ya se va más a la parte visceral, ya no es tanto la parte del raciocinio. Y comentábamos también el que si existe un Estado Islámico, bueno, esto pudiese justificar que existiese un Estado judío. Un Estado judío que sería de interés porque en Israel hay muchos que habitan en Israel que no son judíos. Entonces, bueno, esto justificaría también que cuando se quiera tener acceso a una elección popular, tendría que ser puramente a otro judío. Esto es poner en la cúpula las teocracias. Entonces, yo creo que esto no es bueno para nadie. Yo creo que hay que ser inclusivo, y bueno, pues yo le cedo la palabra, querido maestro, en este contexto en que está nuestro México querido, porque no podemos olvidar lo que estamos mencionando al ver todas las atrocidades que hemos visto también. Bueno, es muy importante el ubicar todo este escenario del Medio Oriente y cómo hay un escalamiento por grupos fundamentalistas, o sea, de uno y del otro lado, es decir, pero aquí hay que importa mucho distinguir entre etnias y grupos religiosos. Exacto. Porque los grupos fundamentalistas pues son los que concitan a esto que genera ocultar lo que está en el fondo de los procesos de cambio que se están dando en el mundo. Aquí es importante, queridos amigos, entender que este fundamentalismo también es económico. Yo creo que el que está moviendo todos los hilos es un fundamentalismo económico que está tratando o está utilizando a religiones y también a pueblos, y que es un grupo minúsculo, realmente minúsculo, en proporción a los ciudadanos del mundo,
que somos y que la mayoría vamos por el bien ¿Y qué de los podemos demás. hacer nosotros, Celeste, frente a esto? Bueno, pues entender y no cerrarnos, sino al contrario, abrirnos a las nuevas corrientes, a las nuevas formas de entender y de acercarnos y de abrirnos más amplio, que tener una visión más amplia de los fenómenos que están ocurriendo. Por ejemplo, en relación a los niños migrantes, cómo las cosas van cambiando y cómo la información se va acumulando y las cosas no siguen estáticas. Y en el fondo hay un cambio profundo del tiempo a que se dio el neoliberalismo hasta este momento, porque tiene un fracaso evidente en el mundo. Y el fracaso más evidente del neoliberalismo pues es en los Estados Unidos y en Europa, que es donde se gestó. Si la situación que vive Europa y la situación que vive en Estados Unidos pues son el ejemplo vivo del fracaso del neoliberalismo. Y vemos cómo las salidas están en otras dimensiones, y por eso son muy atractivos los países que están buscando, como el nuestro, como los países sudamericanos, que están buscando nuevas perspectivas, y en estas nuevas perspectivas, bueno, pues a veces nos tropezamos, estamos aprendiendo, estamos caminando, estamos buscando nuevos caminos. Y entonces en estos nuevos caminos, bueno, pues entonces al aprender, pues nos equivocamos, nadie aprende en cabeza ajena, pero también el hacer camino, pues nos enseña sobre la marcha. Y sobre esto hay que ver cómo nos dicen las redes de Honduras, nos alertan sobre la posibilidad de que los niños migrantes estén siendo infiltrados en los centros de concentración que tienen en los Estados Unidos o sobre las rutas con los maras salvatruchas. Ustedes recuerdan qué son los maras salvatruchas. Son estas bandas paramilitares creadas en California que surgieron en la República del Salvador, y que se han extendido en todo Centroamérica y que son delincuentes de muy bajo nivel socioeconómico y que son criminales y que la única forma de ascenso que tienen ellos es por la vía del crimen. Entonces, al infiltrarse entre los niños migrantes, lo hacen para denunciar como esa organización y también para asimilarlos e incorporarlos a la mala salvatrucha, y eso es un riesgo muy importante que está denunciando desde Honduras las redes sociales, y hay que considerarlo. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y vamos viendo el paralelismo. Es la misma receta con otros ingredientes. Finalmente son grupos utilizados que han llegado a donde están por la realidad que fuese, pero sin embargo es a esos grupos a los que se les fortalece, no se les coarta el crecimiento precisamente por algunas cuestiones de fundamentalismo económico extremo. Así es que aquí no está el Islam, no ha penetrado de una manera fuerte, pero están el narcotráfico y están estos grupos. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista. Un abrazo a todos a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México y de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Italia P, que por cierto ayer se celebró en nuestras instalaciones el nacimiento, el 101 nacimiento de nuestro fundador, don Antonio Sáenz de Miera. Bueno, retornando con el tema con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, con este ambiente preinforme, ¿no? En México, para quienes nos estén viendo y sintonizando desde fuera, bueno, el primer informe de gobierno en medio de lo que es la política, o lo que se conoce como política, pero también con un ingrediente y un término que me cimbró, lo comentaba el maestro en el corte, y que les comparto, y que es así como hay estos grupos, como hay paramilitares, bueno, pues también ya hay parapolítica. Maestro, lo escuchamos. Bueno, es muy importante advertir este clima que se está dando ante la proximidad del segundo informe presidencial, porque hay una ambientación muy especial, porque estamos llegando ya a las definiciones del segundo tercio, del presidente Peña Nieto. Ya están las definiciones casi encima de lo que será el nuevo Congreso, y con este nuevo Congreso, bueno, pues también quiénes van a pasar la prueba de quiénes van a ser o quién va a ser el sucesor de Peña Nieto. O sea, desde este momento ya se está configurando el sucesor de Peña Nieto. Entonces hemos visto una serie de movimientos y de golpes que se dan en la propia cúpula y en el búnker de Peña Nieto. ¿Y de qué manera se expresa esto? Pues de qué se expresa, por ejemplo, en el caso de Michoacán, donde un grupo de presidentes municipales del PRI se rebelan en contra del comisionado Castillo y plantean que no van a renunciar. ¿Por qué plantean que no van a renunciar? Porque en el estado de Michoacán, como la mayor parte de la gente está enterada, pues se ha estado manejando y se ha estado administrando los videos que grabó la Tuta, este personaje en el que ya lo vemos que ha evolucionado de ser jefe de los caballeros templarios a un broker que es capaz de negociar con grupos transnacionales y que se ha constituido una figura muy importante, y que un periódico aludía a cómo se ha creado un corredor entre Michoacán y el Estado de México, y donde él tranquilamente se mueve y se desplaza entre uno y otro estado, ¿sí? Y en donde en el Estado de México pues se ha elevado sustancialmente contra la opinión oficial. Hay dos versiones oficiales, que es parte de esta ambientación, dos versiones oficiales de la circunstancia que está viviendo el país. Un grupo que se define
exageradamente optimista que nos presenta una realidad maquillada, así como Televisa, ¿sí? De colores, ¿verdad? Walt Disney o Foxilandia, ¿no? Nos acordamos de Foxilandia y nos presentan unos números así mágicos. Dicen, no, pues ya los números se cayeron, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo en tiempos de Calderón, ya lo dejamos atrás. Y por el otro lado, desde las mismas dependencias, de la misma Secretaría de Gobernación o por parte de ONGs informadas, serias, pues nos presentan datos que nos muestran a un México real, a un México preocupante, donde nos demuestran con evidencias que esa estrategia de seguridad ha venido fracasando. Y entonces, bueno, pues esto es preocupante y que es parte de este clima que nos va acercando al informe presidencial. Pero además, por ejemplo, en Oaxaca el domingo pasado, y que es el tema que comento en mi pasado artículo y que será publicado por la revista Voces del Periodista, que es una de las revistas más importantes de nuestro país en materia de investigación, en materia de documentación sobre los fenómenos sociales, de los fenómenos políticos a nivel local, pero a nivel internacional con una visión renovada. Ahí en Oaxaca, ¿qué se presentó el fin de semana? Pues se presentó una situación en donde aparentemente los maestros nos están dando un movimiento en contra de la reforma educativa, pero que va mucho más allá, porque nos muestra evidencias de lo que podría ser, y como ellos mismos lo definen, uno de los movimientos que podría desencadenar una chispa e incendiar todo el sur, y que tiene que ver con las declaraciones que hacen estos militares norteamericanos, ¿sí? Entonces, si no es gratuito que a la par que se estén manifestando estos altos mandos militares norteamericanos, simultáneamente se den estos fenómenos como los que estamos viendo en Oaxaca, pero que también tienen que ver con otros intereses que actúan sobre Oaxaca. Y a mí lo que me llama la atención, y que volviendo al tema de los niños, sea uno de los estados más atrasados del país, un estado que requiere de educación para los niños, y sin embargo, pues los niños cada vez se van rezagando más y más. Debía de ser una actitud de los maestros, y yo estoy consciente de ello y me preguntaría de cuál es la estrategia que debía de seguir quienes asimismo se preguntaban, y hace buen tiempo era la actitud de los oaxaqueños, todos querían ser Benito Juárez, ¿sí? Y ahora, pero pues Benito Juárez pues demostró su esfuerzo superándose a sí mismo, y ahora estos niños, ¿cuál es el interés de mantenerlos rezagados? Y como se ha demostrado en algunas ocasiones, ya se ha visto que en algunas escuelas se les pretende dar, ¿sí?, una especie de entrenamiento paramilitar. Entonces, eso plantea un riesgo terrible para nuestro país y para los propios oaxaqueños. En otras latitudes, en África, por ejemplo, hemos visto grupos paramilitares en donde los niños son la carne de cañón de esos supuestos grupos insurgentes, pero que no pasan de ser grupos paramilitares. Esa es la circunstancia de Oaxaca. Un grupo de 100, no más de ellos, lograron controlar rápidamente el Estado, como tomando gasolineras, tomando la distribución de combustible, y con ello paralizaron la entidad. A ellos se sumaron por un error los administradores, los dueños de las gasolineras, y decretaron un paro junto con los hoteleros, pero estaban contribuyendo con ello a la parálisis del Estado. Entonces estamos viendo acá que un grupo muy pequeño puede parar un Estado que está en el fondo opuesto
pero que es un proceso de negociación en contra de la reforma energética y de los intereses energéticos del país. ¿Por qué lo digo esto que es así? Porque en el trasfondo de todo esto yo encontré, y lo publiqué hace un buen tiempo, como el grupo que nuclea a esta organización en Oaxaca se originó durante el gobierno de Vicente Fox y de Calderón. El señor Abascal, que era el secretario de Felipe Calderón, organizó la APO en Oaxaca y tomó junto el señor Abascal, eso era un personaje fundamentalista, un señor sinarquista, fundamentalista, ¿sí?, que representaba intereses de la ultraderecha, y ahora con un disfraz de izquierda se presentan y dicen representar intereses de la ultraizquierda o de la izquierda en Oaxaca, pero a mí me sorprende mucho que en el estado donde fue y donde surgió el gran liberal Benito Juárez, ¿sí?, surja un grupo que se presenta como izquierdista, pero está asumiendo a los niños oaxaqueños y a Oaxaca en el atraso. Realmente es una tarea dificilísima la que tenemos, queridos amigos, y la que tiene México, la que tiene nuestro país. Entender hasta dónde es un entreguismo, como se dice en la calle, ¿no?, de nuestros recursos, de los logros laborales, en la educación, hasta qué punto también es y cabe la inoculación aún de otro tipo de elementos que a quienes benefician pues no son precisamente a quienes dicen proteger. ¿Hasta qué punto? Porque hay razones que pudieran argumentarse de ambos lados, y también los elementos externos que a río revuelto ganancias de pescadores. Qué momento tan difícil, y como nos dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué debemos de esperar de una política que no existe? ¿Por qué no existe? Porque o vive en el pasado o vive totalmente y plenamente en el futuro. ¿En qué momento se permite realmente que quienes hagan política articulen, maestro? ¿Con qué reflexión nos deja? Pues yo creo que frente a estas circunstancias tenemos, es decir, todos, ¿no? Es decir, hay que repensar a México, y quienes están tomando decisiones, pues que tomen las decisiones correctas, pero las decisiones correctas tienen que estar fincadas no en una apreciación cuantitativa, sino una apreciación cualitativa de estas situaciones que están surgiendo y que son cambiantes, completamente cambiantes, y lo vamos a ver sobre la marcha, de cómo hay nuevas herramientas para entender, comprender y enfrentar la nueva realidad y trascenderla. Y trascenderla significa tener una comprensión muy clara, estratégica, de construcción del futuro, para que ese futuro nos beneficie, entendiendo beneficio por una superación completa de nuestro país, para que salgamos de esta situación de los últimos 30 años que han sido realmente muy complicados para nuestro país, y podamos ir despegando poco a poco y dejando atrás ese México que ya no queremos, sino el México que amamos todos y que necesitamos. Así Queridos es. amigos, muchísimas gracias. Gracias a nombre de todos mis compañeros aquí en el estudio. Gracias a Tere García Ruiz, pero y sobre todas las cosas, gracias a ustedes. Le agradezco, maestro Rodolfo Al Sánchez contrario. Mena, a mi compañero Erasmo Calderón, a todos los compañeros periodistas y fotógrafos. Sumémonos también a esta campaña para que liberen a Andrew. Muchísimas gracias. Aquí aparece precisamente, y les quiero entrañablemente. Un beso tronadísimo. Exactamente, nuestros compañeros camarógrafos, exactamente, todos unidos, y exijamos toda causa que sea por el bien y por los demás. Les quiero entrañablemente. Gracias, hasta la próxima.